Gracias por acompañarnos. Cartagena se está convirtiendo en los últimos meses en un gran plató y son varias las productoras interesadas en rodar en nuestra ciudad. Algunas de ellas ya han contado con la colaboración de diversas concejalías para poder llevar a la gran pantalla o a otros formatos escenas integradas en el gran patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico del que podemos presumir. Y hoy presentamos algo diferente, especial, porque es el inicio del rodaje de otro largometraje, pero esta vez sobre la historia reciente de la ciudad. Será durante el mes de noviembre cuando se inicie el rodaje de El año del descubrimiento. Largometraje que entrelaza el documental y la ficción teniendo la crisis industrial que vivió Cartagena a principios de los 90 como telón de fondo. La película, producida por La Cima, es el segundo largometraje en solitario de Luis López Carrasco, que me acompaña esta mañana. Darle las gracias porque está aquí con nosotros. Un director de la región de Murcia, cuya obra previa ha sido seleccionada en festivales como Toronto, Locarno, Nueva York o Rotterdam. El film es un retrato coral de los barrios trabajadores de Cartagena y La Unión. Además, cuenta, y ahora lo dirá el director, con muchos personajes que son ciudadanos y ciudadanas de aquí, de Cartagena y de La Unión, de ambos municipios. Y el proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura del Gobierno de España y también de la Concejalía de Cultura de nuestro Ayuntamiento. Y se rodará en diversos enclaves históricos de la ciudad y en lugares importantes y que han marcado un hito también para la ciudad. Sobre el primer proyecto, para que conozcáis un poco a Luis Carrasco, el primer proyecto que tuvo, la primera película, El futuro, su primer largometraje, tuvo muy buenas críticas. Por ejemplo, en el diario El Mundo, Luis Martínez la clasificó como una genialidad tan magnética y visceral como, y esto es lo importante, inteligente. En El País, Jordi Costa decía en la crítica que es una película compleja, nada discursiva, que propone inéditas formas para un nuevo cine. Y en El Cultural, Gonzalo de Pedro nos decía que era la primera película que mira los 30 años de democracia desde una postura nada complaciente, mezclando la crítica con la fascinación, la duda con la empatía, la impostura histórica con la ficción psicodélica. Y estamos seguros que si el primer largometraje tuvo ese éxito en los festivales y esa gran crítica, el segundo, que será aquí en Cartagena, no nos dejará indiferentes. El objetivo de este proyecto... Digamos que mi primer largometraje, El futuro, se desarrollaba en 1982 en una fiesta de gente joven en torno a la victoria electoral de Felipe González, y el cine que yo hago es una especie de mezcla bastante heterodoxa de ficción con no ficción. Esa película lo que intentaba era mostrarse como si fuera un material doméstico que alguien hubiera grabado con equipos domésticos en los años 80. Y, a su vez, esa nueva mirada acerca de un periodo histórico sobre el que, desde mi punto de vista, se habla mucho, pero se dice siempre lo mismo, ¿no? Siempre se recuerda en términos muy celebratorios, en términos de movida madrileña. Yo coqueteaba con esas imágenes, pero para también establecer un discurso un poco menos complaciente sobre lo que había supuesto la transición, o el final de la transición y el principio de los años 80. Digo esto porque enseguida pensé que el siguiente proyecto de una potencial trilogía tenía que hablar sobre el año 92. El año 92 también es un año del que casi toda la sociedad española que vivió aquellos años guarda un recuerdo bastante evidente, bastante claro, pero a la vez se recuerdan unos términos que para mí son parciales, ¿no? Evidentemente, más allá de los Juegos Olímpicos y de la Expo 92, es cierto que en septiembre de ese año ya había una crisis de empleo fuerte, pero de repente yo como murciano cuyos abuelos vivían en Cartagena no podía no recordar el momento en que con 11 años encendí la televisión y vi de pronto la humareda de un parlamento que había sido atacado por los trabajadores. Esa imagen de ese parlamento me parecía de pronto una imagen que nos puede llevar a entender algunas de las contradicciones que puede tener la sociedad española en su presente, y entonces me pareció absolutamente necesario y pertinente hablar de la historia reciente de España, pero también de la historia reciente de Europa, porque no hay que olvidar que esa semana de febrero también se hace la primera firma del Tratado de Maastricht, para analizar cómo muchas de las cosas que están pasando en Cartagena van a determinar muchas de las cuestiones que van a condicionar la economía y la sociedad española, pero también nos ayudan a entender muchas de las contradicciones o de problemas que tiene el propio proyecto europeo en la actualidad. Yo siempre he pensado que, deteniéndonos en algo tan local como esta película, podíamos hablar
de cuestiones bastante más amplias.